Qué bueno que está con nosotros aquí en una emisión más del Día del Juicio. Esta vez, esta vez tendremos una entrevista con José de Jesús Rodríguez, el presidente de la Canaco de la Ciudad de México, con el quien hablaremos de algo que a usted le importa mucho: su bolsillo, el precio de la vida, la inflación. De eso hablaremos en el transcurso de este programa. Muchas gracias por estar con nosotros y vamos a empezar. Nuestro invitado el día de hoy es el licenciado José de Jesús Rodríguez Cárdenas, actual presidente de la Canaco Ciudad de México. Es licenciado en Contaduría Pública, egresado de la Universidad de España y México. Realizó 2 diplomados en la Universidad Iberoamericana, Estrategia Administrativa de Negocios y Liderazgo y Planeación Estratégica. También cuenta con 2 diplomados en Protección Civil, uno por el Colegio de Arquitectos y Peritos y otro por el Instituto de Arquitectura y Urbanismo. A los 23 años, inició su actividad en la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, como parte del Grupo Especializado de Equipos contra Incendios. Además, fue uno de los fundadores del Grupo de Jóvenes Empresarios. Dentro de la institución, ocupó diversos cargos de representación hasta llegar al Consejo Directivo y la Comisión Ejecutiva, espacio donde continúa colaborando. Fue invitado a participar en diversas organizaciones de representación y consejos directivos de la iniciativa privada, así como en los comités consultivos de normalización de diversas secretarías de Estado, aportando en el desarrollo y publicación de normas oficiales mexicanas relacionadas con la seguridad de las personas y la protección del patrimonio. Comenzamos. Y bien, como ya les decía, hoy con nosotros el presidente de la Canaco. Estos hombres que de alguna o de otra manera son, ¿qué diría yo?, el termómetro de lo que pasa en la calle, el termómetro de lo que le pasa en el bolsillo, en la cartera, en la cuenta bancaria, en el sudor del sufrimiento por el que hacer el siguiente día. Así es que doy la bienvenida a José de Jesús Rodríguez. José de Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas. ¿Cómo te va? Me da mucho gusto saludarte, Miguel Ángel. Desde luego agradecido con la oportunidad de poder comunicar lo que pasa en el sector terciario, es decir, el comercio, los servicios y el turismo, y que sin duda lo has dicho bien, atravesamos por temas complejos en nuestra ciudad, yo diría que a nivel global, pero bueno, estamos listos para poder compartir contigo algunos temas coyunturales que afectan al sector comercio de nuestra ciudad y de nuestro país. Pues fíjate que es preocupante. Le preocupa al mundo, le preocupa a las organizaciones mundiales, le preocupa a nuestro país. ¿Qué está sucediendo con la carestía, con la producción? ¿Qué está haciendo este sector terciario por ayudar? Vamos que nunca ha sido muy ayudador, digamos así. ¿Qué se está haciendo ahora? Pues mira, Miguel Ángel, tocas un tema que sin duda alguna es coyuntural. El sector terciario, como cualquier otro sector que vive de alguna manera de la operación, la viabilidad, en este caso del comercio, se ha visto gravemente afectado por distintos factores que yo te diría que estamos en el escenario de la tormenta perfecta. ¿Qué quiero decir con esto? Como todos lo sabemos, atravesamos por una pandemia que ha puesto de manifiesto la capacidad de los gobiernos en políticas públicas, en políticas de salud, pero que también sin duda alguna ha puesto de manifiesto la capacidad del sector empresarial de nuestra ciudad y de nuestro país. Nos vimos afectados por una pandemia que además nos permitió entender lo vulnerables que somos como sociedad y lo vulnerables que pueden ser los gobiernos más poderosos. En lo particular,
hablando de nuestra ciudad y de nuestro entorno y de nuestra política, pues lamentablemente se cerraron una gran cantidad de empresas en este país. Más de 1.400.000 empresas tuvieron que cerrar sus cortinas de manera definitiva. Y esto generado por una pandemia que, reitero, nos ha puesto a prueba absolutamente a todos. Se han recuperado sin duda alguna ya una cantidad importante de estas empresas, 900.000 empresas, pero aún tenemos un rezago de 500.000 de empresas y lo que esto significa en empleo. Y sin duda alguna la afectación es profunda. La afectación es profunda porque esto trastoca no solamente al sector empresarial, sino también trastoca a la sociedad en general, porque la sociedad en general deja de recibir los servicios que presta desde este sector terciario que has mencionado a la sociedad en general. Ahora, ¿cómo ha ayudado el sector terciario? Bueno, me parece que aquí es importante destacar dos temas, porque el sector terciario sí es un colaborador textualmente de la sociedad al poder allegarle los enseres que le permiten llevar una vida digna a la gente, particularmente hablando de los temas de la canasta básica. Y sí se ha podido ayudar y se ha sensibilizado el sector comercio en este sentido. Primero, entender que ha pasado por una situación sumamente complicada, que ha pasado por una situación en donde, reitero, tiene que subsistir en condiciones sumamente adversas. Y le podemos, te decía, sumar el tema de la tormenta perfecta, porque a esta pandemia que padecimos, le podemos sumar el tema del conflicto bélico, que además nos conflictó de manera poderosa, ya que textualmente Ucrania se convertía en el granero de gran parte del mundo y México era uno de esos clientes que tenía Ucrania y que por consecuencia generó el incremento en productos agropecuarios. Por otro lado, el tema de Rusia, en donde también nosotros adquiríamos algunos productos con ellos, particularmente productos energéticos, pues evidentemente también se ve afectada, sin duda alguna, nuestra economía. Y esto lo que genera a nivel global, y hay que decirlo, genera una inflación. Esta inflación nos ha afectado y por primera vez que yo recuerde, Miguel Ángel, y no sé si tú coincidas conmigo, se importa la inflación. Se importa la inflación por temas que no tienen mucho que ver con una operación macroeconómica de nuestro país, pero sí tiene que ver con las cadenas de suministro. Y si a esto le sumamos, en donde abonó al incremento de esta inflación galopante, diría yo en este momento, también el cierre de las fronteras con Asia, con China, la cual se convirtió textualmente en la maquiladora del planeta, y al cerrar sus fronteras por el tema de la pandemia, pues colapsó la cadena de distribución a nivel mundial. Todos estos factores sin duda alguna nos afectan y se reduce todo esto a una inflación que afecta los bolsillos de las personas que ven una pérdida del valor de su dinero cuando van a adquirir algún producto o un servicio. Eso es la realidad que vivimos en este momento en relación a la economía de nuestra ciudad, pero preguntaste algo que quiero responder. ¿Cómo apoya entonces el sector comercio, el sector terciario a la sociedad en general? Pues sí, primero tiene que subsistir sin duda alguna para poder seguir prestando sus servicios que son necesarios. Pero por otro lado recordarás que hubo un acuerdo que generó el gobierno llamado el PASIC, el Pacto para la Contención Inflacionaria. Y este tema me parece que abona primero a tratar de contener una inflación que no depende de nosotros, pero a llegar a un acuerdo en donde el sector comercio participa activamente, y que quiere decir que no hubo un control de precios, que desde luego es un beneficio para la sociedad, pero sí hubo una contención del incremento de ciertos productos en la canasta básica, 24 productos de la canasta básica que genera, por cierto, la Profeco, y que de alguna manera nosotros estamos tratando, desde luego, de contener el incremento de precios, que sí lo ha habido por parte de los productores en menor proporción, pero que sin duda alguna también ha participado afectando las utilidades de este sector. Entonces, a mí me parece que el mensaje es claro. De manera conjunta podemos apoyar a la economía de nuestro país si todos tomamos nuestra responsabilidad. Pero también decir de manera clara que el sector terciario está contribuyendo con lo que le corresponde, pero también tiene que contribuir el gobierno y tiene que contribuir la propia sociedad al contener
de alguna manera o ejercer gastos que en este momento no son necesarios y que permitan una estabilidad económica de nuestro país. José de Jesús, qué bueno que lo dices porque me parece que ahí tenemos un problema real todos. En la Ciudad de México, la Canaco de la Ciudad de México tiene, como tú dices, responsabilidad en esto. El asunto es de que desde que se inició la contención de precios no ha resultado. Y no ha resultado porque se ve todos los días en el supermercado y hasta en la mañanera. Así es que, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Qué ha sucedido con este sector que parece que no quiere o no está dispuesto a cooperar con bajar la inflación? No está dispuesto a sacrificar ganancias. Bueno, Miguel Ángel, debo de decirte, desde luego sin llegar a ningún tipo de controversia, que sí ha habido un esfuerzo por parte del sector comercio, que sí lo ha habido y te voy a decir dónde lo podemos corroborar. Si tú recuerdas, hay una lista de 24 productos que se considera no de la canasta básica, sí de la canasta básica que considera la Profeco. Y en ese sentido, nuestra institución se ha dado la tarea de identificar que efectivamente los productos no es que bajen de precio, debo de dejarlo muy claro, es que no suban de precio. Y no suban de precio en la proporción que la propia economía manda. Recordemos que esto es sumamente sencillo y para ponerlo de una manera muy clara, es que cuando suben las materias primas de precio, es decir, de la que se conforma un producto, estas suben y entonces automáticamente quienes nosotros las adquirimos con nuestros proveedores, las adquirimos de una manera más cara. Y sin embargo tenemos que absorber ese incremento que además se está tratando de contener también por los productores, lo tenemos que absorber para que no podamos venderlo de una manera en la cual afecte los bolsillos de las personas y no existe un incremento. Entonces sí ha habido una contención, sí ha afectado textualmente a las utilidades de este sector, el cual, reitero, sí quiere contribuir a los bolsillos de la economía de nuestra ciudad. Pero también hay que tenerlo muy claro, cuando las cosas de alguna manera ya no se pueden contener por una economía y se incrementan los costos, entonces textualmente no puede existir una persona que pueda vender por debajo del costo. Primero porque fiscalmente no es posible, no es permitido, es que sería un dumping de precio, pero por otro lado porque tampoco habría sustentabilidad de estas personas que se dedican a una actividad comercial que también les da el sustento de sus familias y genera empleos. Pero lo que te quiero decir es que efectivamente sí se está cuidando, se está velando porque se absorba parte de este costo a las utilidades de manera directa del sector terciario. Y lo estamos haciendo responsablemente porque entendemos algo muy claro. Sin duda alguna, formamos parte de la sociedad y la sociedad somos absolutamente todos. Y tenemos que trabajar para que exista la viabilidad de aquellos que tienen enormes posibilidades económicas y que no les afecte en su calidad de vida y que podamos contener de esta manera, yo diría que de una manera muy superficial, contener una inflación que sin duda alguna, como verás, ya nos alcanzó en un 8% y en la Ciudad de México un 6.7%. A ver, yo te diría, entonces, ¿qué es lo que pasa? El productor de las materias primas, el productor de ciertos bienes de consumo que tiene que estar en el mercado, son los culpables de que los precios no hayan bajado porque no han bajado, porque la mayoría de los precios sigue siendo como estaban, un poco más alto de lo que estaban cuando se trató de conformar este acuerdo. Esto es innegable, esto está ahí, las noticias lo han dado, el mercado lo tiene, pero sobre todo la gente lo paga. Eso es innegable, no han bajado esos precios, han seguido aumentando. Es que quien está produciendo o ya se nos salió de la mano. No, mira, como lo mencionaba Miguel Ángel y trataré de reiterarlo, desde luego de una manera muy objetiva. No es que sea un tema del productor en primer término, porque recordemos que el productor asimismo obtiene sus materias primas, las cuales pueden sufrir un incremento.
y ese incremento no lo controla una persona, ese incremento lo controla una economía. Por otro lado, recordemos también que este producto, que llega a ser un producto terminado por el sector secundario, la transformación que lo convierte en un producto, este producto llega a manos del sector terciario. El producto, y debo decir, si llega con un costo mayor, pues evidentemente tendría, por razones obvias y por razones de sustentabilidad, el sector terciario, el sector comercial, que reflejar ese incremento, el cual pagaría usualmente el usuario final, que también debo decirlo, somos todos. Pero recordemos que el tema de la contención de precios, el pacto para la contención de precios no fue no bajarlos, o sea, no fue bajarlos, no, fue contener un cierto número de productos. Y en esa contención no bajaron los precios, sin duda alguna coincido al 100% contigo, no bajaron, pero tampoco subieron en esos productos. Y esto, como lo recordaremos y hace citas las mañaneras, se ha vigilado. Es decir, ustedes como sector empresarial acordaron que no subían estos productos y lo podemos ver en los supermercados y lo podemos ver en donde nosotros podemos tener injerencia. Hay lugares en donde nosotros no podemos tener injerencia, pero donde sí podemos tener injerencia, que son aquellas empresas, particularmente tiendas departamentales que se sumaron, que son parte de los socios de nuestra institución, hemos cuidado puntualmente que esos precios que se acordaron no hayan sufrido un incremento, no que no hayan bajado, porque eso es imposible hacerlo, porque si no, no habría empresa que lo resistiera, pero tampoco incrementar en solo 24 productos. Me queda muy claro, y para ejemplo de lo que te voy a decir, sí ha habido una afectación y un incremento, por ejemplo, en algún producto que no está ahí adentro, pero que es la naranja, que subió un 13.1%. Otro producto que subió y que tampoco está en esa canasta es la papa, que subió un 16.8%. Y tampoco está un servicio, que es el transporte aéreo, que subió un 6.6%. Con esto quiero decirte, Miguel Ángel, que efectivamente nos hace todavía falta mucho por hacer, que si queremos llegar a contener una inflación, pues tiene que haber distintos factores en donde el papel más importante para la contención de una inflación tiene que ver con el Banco de México y con el incremento de tasas. Las tasas de interés, para que propicie el ahorro y dos, para que el incremento de tasas inhiba el consumo y particularmente el consumo que es a través de un plástico, es decir, prestado, para que también se contenga. Y por otro lado, y muy importante, es que se genere gasto público, que el gasto público permita con obra pública también generar de manera atractora la economía de nuestra ciudad para que se reactive y entonces, o de nuestro país, hablando en lo general, para que entonces se pueda reactivar una economía que permita un circulante suficiente para la contención de la inflación, que en este momento, debo decirlo también con mucha claridad, todavía no se ve que vaya a bajar por lo menos en los próximos meses. Hablar con José de Jesús Rodríguez, el presidente de la Canaco de la Ciudad de México, no es pensar en algo que no existe, pensar en una cámara que está lejana a nosotros. No, esta es la agrupación que controla, que ve, que vela por una serie de comerciantes, los que usted conoce, el de la tiendita de la esquina o el del supermercado. Esos con los que usted tiene que estar día con día. Esa es la importancia de una asociación, de un grupo, de un sindicato como la Canaco de la Ciudad de México. Y por eso está con nosotros José de Jesús Rodríguez para platicarnos de cómo están luchando contra la inflación, de qué manera. Y mi pregunta sería, José, ¿cómo le hacen para lucharlo? ¿Cuánto se está sacrificando el sector, si se sacrifica? ¿Y qué pasa con la especulación? ¿Y qué pasa con el ocultamiento? ¿Y qué pasa con el encarecimiento de los productos que desde luego se dan
porque tú me hablas de que sí, se cierran muchos comercios, pero mucha gente cae en la terrible pobreza, mientras algunos se enriquecen muchísimo, muchísimo más de lo que tenían antes de la pandemia. Tú lo sabes porque son los datos que están ahí con claridad. Entonces, ¿qué pasa con la especulación? ¿Qué pasa con el ocultamiento? ¿Qué pasa con el encarecimiento? ¿Qué pasa con ustedes que rigen esos puntos importantes del comercio en la vida de la Ciudad de México? Muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, pues sí, mira, primero tocas puntos sensibles, sin duda alguna, para el sector y para la sociedad en general en relación a lo que sucede cuando se especula con materias primas, con productos, que es algo, sin duda alguna, que nos afecta absolutamente a todos. Solamente quisiera hacer una pequeña precisión en relación efectivamente a las cámaras. ¿Qué es la Cámara de Comercio? Bueno, somos un órgano de consulta obligado de los tres poderes de gobierno y tenemos una responsabilidad para, sin duda alguna, tratar de generar los escenarios más viables para que el desarrollo económico a través de aquellos emprendedores o a través de aquellas empresas legalmente establecidas puedan operar de manera correcta, adecuada, y que esto pueda permear de manera competitiva para la adquisición de productos y servicios por parte del usuario final, es decir, por parte de la sociedad. También debo decirte que nosotros formamos parte de la sociedad y quiero poner en contexto lo que significa a quienes representamos. Representamos a las micro, pequeñas y medianas empresas, a las chiquitas. Y las chiquitas representan el 54% del Producto Interno Bruto de este país, representan 7 de cada 10 empleos y representan 9 de cada 10 empresas. Y son estas empresas las que han sufrido de manera más importante en una situación como la que estamos pasando, una inflación, una pandemia, el cierre temporal de empresas no esenciales y en fin. Y estas igualmente son las que necesitan subsistir para que puedan subsistir los empleos de nuestro país. Como se entenderá, es la columna vertebral entonces de cualquier economía y en este caso de nuestra economía, el sector al que nosotros representamos. Y sin duda alguna también tenemos que generar de manera contundente las condiciones para que esto pueda de alguna manera salir adelante y por consecuencia sale adelante la sociedad. Pero aquí hay un fenómeno muy importante. Mira, al no haber contención de precios, que eso sería lo más complicado, entonces lo que sucede en ello, cuando hay una contención de precios, es el ejemplo más claro. Si a Juan le venden una cosa que vale 10 y Juan la tiene que vender en 9, pues no hay forma de hacerlo. Entonces automáticamente ese producto se guarda, ese producto va a salir mucho más caro que en los 9 que le están pidiendo y mucho más caro que en los 10, etcétera, y entonces se genera una especulación. Se especula con el producto al haber un desabasto y después viene otra cosa que es todavía más grave, que es la piratería, es decir, sale un producto similar, no con las mismas cualidades y cuando se trata de productos de seguridad o productos para el consumo humano, pues entonces se convierte en un problema hasta de salud. Esto no hemos llegado aún a ello. Pero para no llegar a ello necesitamos contribuir todos de manera directa y todos, hablo del gobierno, del sector empresarial y también de la sociedad. Ahora, ¿cuál es nuestra petición? Y permítemelo compartir, Miguel Ángel, en relación a cómo poder contener precios, a cómo poder dar precios más económicos, a cómo poder salir de una manera más competitiva para que la sociedad realmente perciba que las cosas no le cuestan tan caras y que puede seguir con una calidad de vida indispensable y digna. Bueno, pues necesitamos, por eso te lo reitero, que exista una desregulación de las cosas. Cada imposición que nos ponen las leyes y los reglamentos para poder aperturar un negocio, para poder estar operando un negocio, y hablo ahí de una gran cantidad de requisitos, necesitamos en este momento que la autoridad también sea sensible, que el propio Congreso sea sensible a poder emitir leyes que sean facilitadoras del comercio, porque esto incide en un costo y este costo lamentablemente se tiene que trasladar al precio de venta y entonces es donde la sociedad, que reitero formamos parte todos nosotros, se ve impactada por el incremento de precios. Cuando existe esa posibilidad de tener una menor regulación
o desregulación, abonar a la desregulación, entonces sí abona a la posibilidad de tratar de contener precios, de dar precios más competitivos, etcétera. Y para ahí son muchos los factores. Se acordó también en este PASIC que iba a detenerse el tema del incremento en la energía eléctrica. Y quiero decirte que la energía eléctrica subió el 2.1%. Entonces, ese 2.1% lo paga por fuerza cualquier establecimiento legalmente establecido y entonces eso se tiene que trasladar igualmente como parte del costo para tener sustentabilidad y que puedan existir los negocios que además son indispensables, como tú lo mencionabas. Hablamos de los negocios que representamos, la tiendita de la esquina, la que levanta todas las mañanas su cortina, las que tienen farmacias, ferreterías, tortillerías, etcétera. Esos pequeños negocios también, sin duda alguna, forman parte de la economía de este país, forman parte del 52% del Producto Interno Bruto y no son los que se enriquecen, son los que necesitan el apoyo de un gobierno para que entonces podamos salir avantes y podamos subsistir porque generamos 7 de cada 10 empleos, por eso lo mencionaba mi querido Miguel Ángel, pero bueno, has puesto sobre la mesa temas que son sin duda alguna muy importantes para nosotros comunicarlos, para que la sociedad sepa cómo operamos y por qué operamos de esa manera y que todos coadyuvemos para que nuestra economía pueda seguir siendo sustentable. Si se generan más empresas, más microempresas, más emprendedores, se genera más empleo. Por consecuencia se genera mayor poder adquisitivo y por consecuencia crecen las economías. Y todos debemos estar pensando para apuntar al crecimiento de una economía que en este momento se encuentra en una etapa coyuntural y yo diría que no en recesión, pero sí deprimida. José de Jesús, nos hablas de desregularización. Esto me invita a pensar o a repensar en la idea de el mercado se regula solo por el mercado. Pero las consecuencias de esta tesis trajeron más pobres que nunca en la historia al mundo. Esto nos trajo esta idea de dejar que el mercado regule al mercado, trajo consigo todas o una muy buena parte de las desgracias que está viviendo el mundo. El que no exista, por ejemplo, un sistema de salud concreto, el que los bienes del país se hayan vendido al mejor postor, en fin, una serie de desgracias, no solamente aquí, estoy hablando del mundo y Europa está padeciendo, por ejemplo, esto. ¿Y tú insistirías en la desregularización, en el mercado, gobernado por el propio mercado? No, yo creo que el tema de la desregulación de cierto número de requisitos que se incorporan de manera obligatoria para que cualquier emprendedor pueda llevar a cabo la operación de su negocio, desde luego que es un tema vulnerable. No quiere decir que las economías, no, justamente pienso lo contrario. Pienso que tiene que existir la intervención pública para que las economías no se manejen por sí mismas y entonces solamente los productos queden accesibles a aquellos que más tienen. De ninguna manera, por el contrario. Lo que nosotros creemos que es necesario es que, para hablar en palabras muy llanas y simples, es que se abarate, que se haga barato el ser empresario a que se encarezca el ser empresario. El que se abarate a ser empresario es que los requisitos que se requieren para abrir una empresa sean requisitos que desde luego pongan en un contexto de orden y control a cualquiera persona que quiera convertirse en un emprendedor, pero que no se llegue al grado de requisitos que permitan textualmente hacer inviable la posibilidad de ser un emprendedor y que entonces se genere una corrupción que es lo que más nos afecta como sociedad. Reitero, tiene que existir la intervención de distintos factores, particularmente de la economía pública, para que entonces las economías no se comporten y se regulen por la propia economía, sino se regulen por el propio Estado y propicie una economía accesible, asequible, a la mano de cualquiera que pueda tener el deseo de emprender un negocio. Pero esto, sin duda alguna, y te quiero poner un ejemplo,
de la desregulación, y la desregulación me refiero a tantos requisitos que en este momento deben de cubrir para poder establecer un negocio, inclusive desde la propia alta ante Hacienda para poder pagar tus impuestos. Ahora estamos enfrentando las citas que nos llevan a veces a más de 2 o 3 meses, y entonces no puedo operar ningún tipo de negocio bajo esas circunstancias. Lo que necesitamos, y lo que coincido al 100% contigo, es en que no puede manejarse una economía por la propia economía como tal. Tiene que existir una intervención, y también ahí juega un papel muy importante la sociedad, y juega un papel muy importante textualmente el sector empresarial. Y te voy a decir por qué. Nosotros somos absolutamente respetuosos de la forma en que la gente se pueda ganar la vida, eso es un hecho. Pero al cierre de estas empresas, mi querido Miguel Ángel, lo que surgió fue que la gente tenía que hacerse de recursos porque ya no tenía empresa. Entonces abrieron tal vez sus cocheras o salieron a vender a la calle, y creció más la informalidad que la formalidad. Hoy nos rebasa la informalidad en un porcentaje existe formalidad en un 54% y existe formalidad en un 46%. Esto es grave, y esto es grave no porque nosotros señalemos que la gente se pueda ganar el dinero como pueda, tiene que subsistir y eso es un hecho, sino justamente por lo que te menciono. Si existen facilidades y hacer barato el ser empresario, entonces nos genera un crecimiento social absoluto. ¿Por qué razón? Porque aquella persona que lamentablemente tuvo que acceder a la informalidad porque ya no tiene recursos para rentar un local, para pagar la luz, para pagar servicios, para pagar sueldos, para comprar, entonces se va a la informalidad, pero lo resiente la sociedad porque deje de haber la contribución que todos generamos para una mejor ciudad, mejor infraestructura, etcétera, etcétera, mejores sistemas de salud que has mencionado tú, y esto de alguna manera los saca de una vida digna, porque estas personas que están de alguna manera recobrando su economía con cualquier enfermedad en donde ya no tienen acceso, se les acaba, pero tampoco están abonando para su futuro, para de alguna manera, cuando no sean productivos, puedan tener una vida digna con un fondo para el retiro. Por eso nosotros creemos y abonamos y pugnamos y trabajamos para que existan las condiciones necesarias, las factibles, para que estas microempresas, las pequeñitas, a las que tenemos que representar porque no tienen las mismas herramientas que las grandototas, en donde ellos se defienden y hacen y pasa esto, bueno, pues no tienen los recursos para hacerlo, las chiquitas no, y las chiquitas, reitero, representan el 54% del Producto Interno Bruto. Entonces, estas chiquitas debemos de buscar la forma en que sigan siendo sustentables, que sigan permitiendo adquirir sus materias primas a un costo más bajo, permitan que no solamente pagan una renta, pagan esto, sino también cumple con un programa interno de protección civil que es necesario, pero que también se convierte en un foco de corrupción porque se pierde, ya lo platicaremos en otra sesión porque es muy vasto ese tema, que tengo que cumplir con un visto bueno de seguridad de operación que me cuesta cada determinado tiempo, que tengo que cumplir con un dictamen de gas que me cuesta cada determinado tiempo, que tengo que cumplir con un dictamen estructural que me cuesta cada determinado tiempo, y que todo eso, sin duda alguna, va directamente al costo de los productos y los encarece. Busquemos la manera, y esa es creo que la bandera que nosotros enarbolamos, de permitir una operación viable, transitable, leyes que se puedan cumplir, requisitos que se puedan cumplir. Sin duda alguna el orden es fundamental. Ampliemos los periodos. Si yo digo que la empresa está bien y ya me hicieron mi dictamen, ¿para qué lo tengo que hacer al año siguiente y generar un gasto? No, me parece que entonces debemos de creernos y declarar bajo protesta, de decir verdad, que seguimos cumpliendo y nos pueden ir a revisar y que cumplamos. Nosotros como sector empresarial queremos cumplir con los requisitos, pero queremos que esos requisitos no sean excesivos. Y después el tema de las multas es otro rollo en donde ya no da viabilidad a las empresas. Es lo que te puedo comentar al respecto, mi querido Miguel Ángel. Importante, desde luego, las medidas que se están tomando para tratar de evitar que la inflación nos arrolle. ¿Dirías, José, que están o son acertadas las medidas que se están tomando? ¿Podría hacerse algo más? ¿Estaría dispuesta la iniciativa privada en general, incluyendo desde luego el comercio, para hacer algo más?
Sí, sin duda alguna, Miguel Ángel, tema coyuntural. Sí, me parece que se están tomando acciones desde el gobierno local y federal para tratar de contener esto que hemos tocado durante el programa, que es una inflación compleja, galopante, para evitar entrar a una recesión. Recordemos que para entrar a una recesión tiene que haber 2 trimestres continuos en donde exista textualmente un indicador a la baja en cuanto a ventas, en cuanto a empleos, en cuanto a producción. Sin embargo, no lo ha habido. Ha habido en este momento un leve crecimiento, eso es una verdad, es una realidad. Ha habido un leve crecimiento, no como el que se necesita. Entonces creo que las medidas no es que estén mal, sino que son insuficientes. Y son insuficientes en varios rubros que finalmente afectan a la propia economía y afectan, para hablar con palabras simples y llanas, al bolsillo de las personas. Y una de estas, Miguel Ángel, y voy a tocar un punto neural, es la inseguridad. Nos preguntamos por qué subió el limón, por qué se nos fue al precio la naranja, por qué ha habido situaciones de cierre de empresas o de negocios o de comercios a la calle, no solamente generados por una pandemia y tampoco solamente generados por una inflación, también generados por una inseguridad. Y parte de la cual, sin duda alguna, han sido las medidas insuficientes es en el rubro de la inseguridad. ¿Por qué? ¿Por qué el tema del limón? Porque se apropiaron de alguna manera pues la delincuencia organizada de lugares en donde si tenía que salir el contenedor de limones, el camión de limones, lo extorsionaban o se lo llevaban y se convertía en un mercado negro. Y además, entonces, también hubo textualmente la presión para que en lugar de sembrar limón se sembrara otro tipo de productos que no son en su totalidad lícitos. Entonces, esto nos afectó. ¿Qué pasó en parte de la franja, por ejemplo, del Bajío, en donde muchas empresas textualmente cerraron sus puertas por el tema del derecho de piso y la extorsión? También ahí nos afectó poderosamente y eso sin duda alguna, recuerda que la ley de la oferta y la demanda tiene una incidencia en los costos y si ya no hay tanta oferta, pues se incrementan los costos. Cerraron empresas por estas razones. Creo entonces que tenemos de una manera muy responsable que tomar las acciones que correspondan a, en este caso, a la contención de los precios a precios más competitivos. Y uno de ellos, desde nuestro lado, sin duda alguna, Miguel Ángel, es la denuncia. La denuncia incide de manera directa en la contención y en el castigo hacia un acto delictivo. Si no hay denuncia, es evidente que entonces es muy rentable llevar a cabo este tipo de actos ilícitos, que debo de decirlo, no todos son realizados por cárteles, ni mucho menos, sino son realizados por personas que tienen la posibilidad de hacer una llamada, de extorsionarte o de visitarte en tu negocio y que tenga consecuencias entonces dramáticas, en donde hay una gran pérdida evidentemente de los recursos para seguir operando una empresa, una microempresa particularmente. En este sentido, creo que la denuncia abonaría a que verdaderamente las autoridades tengan con qué perseguir el delito y tengan por consecuencia con qué castigar el delito. Son muchos los rubros, son muchas las aristas que juegan un papel en una economía en donde lo único que nos interesa a todos es que nuestro bolsillo no esté vacío, que nos alcance con lo que tenemos en el bolsillo para poder sustentar a nuestras familias. Y en todo ello, créeme que desde esta institución trabajamos porque el sustentar una microempresa significa sustentar a una familia o a más familias que tienen empleados que a su vez sustentan a las distintas familias. Trabajaremos y trabajamos, Miguel Ángel, y seremos críticos también de las acciones que no se tomen desde nuestro sector, aquellos que no cumplan con de alguna manera, con precios competitivos, aquellos que sin duda alguna transgredan las leyes desde nuestro sector, seremos los primeros en señalarlo, pero también necesitamos del apoyo de las autoridades, del apoyo del Congreso para generar y ser facilitadores del comercio en esta ciudad y por consecuencia que redunde en favor de los consumidores de nuestra ciudad y de nuestro país. Fíjate que es interesante lo que nos acabas de decir, porque
Mucha de la gente que es atacada por las organizaciones delincuenciales no se atreven a poner las denuncias, desde luego, porque no están dispuestos a recibir la carga contraria. Pero ¿podrían ser las organizaciones patronales las denunciantes, las que tuvieran a bien hacer la denuncia para evitar que fueran directamente los afectados? ¿Podrían ser las organizaciones privadas las que hicieran esto? ¿Tú crees que se podría hacer? Miguel Ángel, bueno, te quiero decir que la ley es muy clara en función de que el denunciante, para perseguir un delito, tiene que llevar a cabo su denuncia y demostrar la afectación de esta denuncia, es decir, me sustrajeron, me robaron, me quitaron. Pero estamos trabajando con la autoridad y es muy inteligente tu pregunta, porque estamos trabajando para que pueda existir. ¿Por qué no denuncia la gente? Primero, por temor a represalias. Es un hecho, por temor a que me vaya a causar un daño ya no solamente patrimonial, sino físico. Y eso a todos nos preocupa. Lo primero que cuidamos nosotros es nuestra integridad física para entonces poder tener la posibilidad de trabajar en cualquiera de las áreas que nos corresponda, pero particularmente en el sector comercio. Entonces nosotros necesitamos ser el coadyuvante como organización para pedirle a la autoridad que permita que la denuncia pueda transitar hacia un paso, y eso tiene que ver con leyes, sin duda alguna, transitar un paso de la confidencialidad, porque el temor de la denuncia, inclusive del anonimato, pero esto se tiene que trasladar a una figura legal, reconocida, en donde tiene que haber mucha sensibilidad política y también mucho cuidado con la instrumentación de estas leyes, porque nosotros, aunque lo quisiéramos hacer como Cámara, en este momento legalmente no es posible. No existen las vías legales para poder denunciar a nombre de un tercero porque la propia ley no lo reconoce. Pero sí podemos coadyuvar para pedir a la autoridad que existan modificaciones a la actual ley para que nos permita, sin duda alguna, el resguardar la seguridad de las personas y se puede incrementar el tema de la denuncia. Si no existen estas herramientas legales que nos puedan articular para poder garantizar la seguridad, integridad y confidencialidad y anonimato de las personas que llevan a cabo su denuncia y que llevarán a cabo su denuncia, pero que la autoridad conocerá de los hechos, entonces creo que ahí podríamos apuntar a que pueda evolucionar el tema de la denuncia. Mientras las condiciones y el marco legal y jurídico no lo permitan, debo decirte que lamentablemente seguiremos en un papel simplemente de generar una cultura por el convencimiento y tratar de que las autoridades nos garanticen, después de que ya es conocida nuestra denuncia, que no nos vaya a suceder nada. Es un trabajo, sin duda alguna, Miguel Ángel, que nos corresponde a todos y desde luego, qué bueno que pueda yo comunicar esto a la sociedad, porque tenemos que sensibilizarnos para poder entender y tener mejores herramientas y nos permitan crecer como sociedad y nos permitan garantizar nuestros derechos elementales de una convivencia y de una convivencia particularmente desde el sector el que represento, de una convivencia y sustentabilidad sana del comercio organizado de la ciudad y del país. Tú concretamente, la Canaco de la Ciudad de México ya está en pláticas con los legisladores de nuestra ciudad para tratar de cambiar esta ley. Concretamente, sí, estamos tratando estamos trabajando porque estamos identificando y reconociendo ya de manera particular aquí en nuestra institución con especialistas cuáles consideramos que podrían ser los puntos neurales que nos permitieran transitar en una ley que garantice la seguridad de todos y que incida sin duda alguna en el crecimiento de la denuncia. La respuesta concreta es, ¿estamos trabajando en ello? Sí. Y por último, porque se nos acabó el tiempo, dinos, ¿estarían ustedes de acuerdo en usar más la fuerza, mayor represión en contra de los que violan la ley? No. Respuesta concreta, no. Me parece a mí que el uso de la fuerza es el último de los recursos para poder contener cualquier tipo de acto violento. Violencia con violencia, sin duda alguna, es complejo. Me parece que necesitamos las herramientas necesarias jurídicas para que se evite la impunidad.
Desde luego, a nosotros como sociedad sí, nos parece que debería de castigarse, pero el castigo es mucho más complejo cuando se priva de la libertad a las personas que un castigo físico. Muchas veces las personas quisieran un castigo físico y no acceder a un castigo en donde se les prive de la libertad. A mí me parece que seguirá siendo para esta sociedad y para todas las sociedades que las medidas en función de evitar la impunidad son las únicas medidas que, sin duda alguna, disminuyen los actos delictivos. Si hay impunidad, reitero, se hace rentable el asunto. Si no hay impunidad, entonces sí podemos transitar hacia una mejor sociedad. La fuerza no, es la última medida que se debe de recurrir. Somos seres civilizados y necesitamos transitar en leyes civilizadas que nos permitan una convivencia mucho más cordial, íntegra y además que nos garantice nuestros derechos, sobre todo a la seguridad. Pues muchas gracias a José de Jesús Rodríguez, presidente de la Canaco de la Ciudad de México. Gracias a usted, desde luego, por su presencia aquí en el día del juicio. Y desde luego, yo soy Miguel Ángel Velázquez y como siempre, le pido que nos escuche y le informo que tengo algo más que decirle en nuestra próxima emisión. Hasta la próxima, entonces.